En esta semblanza de pensadores costarricenses nos encontramos hoy con el doctor Arnoldo Mora Rodríguez, palmareño de nacimiento, licenciado y doctor por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina en Bélgica, catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Filosofía, vicedecano y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, miembro de la comisión organizadora de la Universidad Nacional en el periodo de 1973 a 1975, ministro de Cultura en el periodo de 1994 a 1998, miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua, Premio Nacional de Ensayo Aquileo Echeverría en 1991, también con mención honorífica en 1997, colaborador de revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras, autor de varios libros de ensayo, entre los que podemos mencionar Las fuentes del cristianismo social en Costa Rica en 1989, El ideario de don Joaquín García Monge de 1990, Perspectivas filosóficas del hombre, 1991, que recibió el Premio Nacional de Ensayo, Historia del pensamiento costarricense, 1992, La identidad nacional en la filosofía costarricense, 1997, La identidad de nuestra América, en el 2008, y el libro de Arialismo de Rodó a García Monge en el 2008. Como se puede apreciar, estamos ante un intelectual y académico con una prolífera producción, pero que sea el propio don Arnoldo quien nos narre facetas de su vida. Y quisiera empezar por preguntarle de su niñez en Palmares y de su educación primaria y secundaria. La infancia es importante porque alguna vez me preguntaron en la universidad por qué yo era filósofo. Yo dije, porque mi madre me parió para eso. O sea, yo me siento filósofo de vocación, profesión. Nací cuando mis padres ya tenían una edad madura, mi madre 41 y papá 44, iba a cumplir 45. Mi padre fue un gran luchador social, fundador de las cooperativas de Palmares, primero de tabaco, la primera cooperativa antiimperialista de la historia, de la historia de Costa Rica contra la República de Tabaco. Palmares es el pueblo más organizado social y políticamente de Costa Rica, o sea, con 36 kilómetros cuadrados, tiene 32,000 habitantes y está en los más altos niveles de vida. Yo fui el hijo de un intelectual, digamos, que llegó hasta el Liceo de Costa Rica, no sacó el bachillerato a principios de siglo, lo cual era extraordinario en esa época, ¿verdad? Y leía mucho y dentro de ese contexto me formé yo. El primer libro completo que leí fue La Guerra del Peloponeso de Tucídides. Fue el primer libro. Después, la literatura, los grandes maestros de la literatura. El primero que me incitó, que me llevó a, digamos, que me dio el sabor de lo literario, fue Mark Twain, con Tom Sawyer. Tom Sawyer fue para mí el ídolo, digamos, de la infancia, de la finales de la primaria. Ya al finales de la primaria había leído a Alejandro Dumas Dumas, a Víctor Hugo, en fin. Yo solo, educación pública, solo tuve los 2 años de kinder y la primaria. El resto fue formación de la iglesia. Pero fue una formación extraordinaria. Figúrese que teníamos una lección diaria de latín, una lección diaria de griego. ¿Con los padres paulinos? No, eran costarricenses. Primero fue Monseñor Odio, que fue como mi segundo padre, padre Carlos Joaquín Alfaro después. Surgió gracias a la influencia de un amigo, Javier Solís, una beca en la Universidad de Lovaina. Entonces obtuve dispensa de Roma porque uno se puede ordenar solo con 24 años, yo tenía 23 y medio. Y me fui y ahí saqué bachillerato, licenciatura y doctorado en Lovaina.
en 4 años. Del 60 al 64 yo regresé en el 65 porque hice mi investigación de tesis doctoral en Alemania y después estuve también 6 meses en el norte de Inglaterra para mejorarlas. Usted sabe que en filosofía, en doctorado, pues se le exigen a uno el dominio total de lo que se llaman las 3 lenguas científicas, que son el inglés, el francés y el alemán, que son las lenguas reconocidas en los congresos mundiales internacionales de filosofía. Estoy preparando un ensayo sobre Platón y tengo el texto de la República aquí en griego y las traducciones, tanto en inglés como en español, como en francés, de mayor valor. Y en el momento que usted estaba en Lovaina estudiando la carrera de filosofía, ¿qué corrientes filosóficas, qué pensadores eran los que más predominaban en ese ambiente universitario? Mire, Lovaina era extraordinario. Es extraordinario porque era la Lovaina vieja, Leuven, que era en los 2 regímenes, el régimen flamenco, neerlandés, y el régimen francés. Y entonces tuvimos ahí a los más grandes filósofos de la época. Por ejemplo, para darle un caso, Levinas, se le dedicaba siempre, había una semana entera dedicada a un gran filósofo vivo. Entonces, al final, en el último día, en el sábado, se tenía una encerrona con él venía, y entonces se le tenía una serie de preguntas. Y Levinas estaba ahí dándonos. Se le dio a Ricoeur un doctorado, nos dio una conferencia, estaba a la par de él. Todos los grandes filósofos de la época, cualquiera que sea. Figúrese que es una universidad católica. Y sin embargo se muere Merleau-Ponty, que Merleau-Ponty iba a ir, y en eso Merleau-Ponty murió de un infarto. O sea, cayó sobre encima del escritorio, ahí quedó. Cuando era un hombre de 50 y tantos años. Y entonces se nombra Jules Villemin. Jules Villemin, un marxista reconocido, inmediatamente se le invita a Lovaina. Tuvimos una encerrona con él. Gabriel Marcel, yo lo conocí oyendo conferencias. Me acuerdo que con Sartre hubo el problema, bueno, en primer lugar Sartre era muy díscolo, pero en ese momento él estaba luchando en contra del ejército francés por las denuncias a las torturas que hacían contra los que el Ejército de Liberación de Argelia. Incluso nosotros desfilábamos, había Algérie algérienne, Algérie francés, De Gaulle sufrió 9 atentados, ¿verdad? Y entonces era muy difícil porque Sartre se tuvo que ir a la clandestinidad. Simone de Beauvoir sí fue a Bruselas a dar una conferencia, pero total, era tal el tumulto que yo no puedo decir, ni oí nada ni la vi, porque era aquello un tumulto tremendo, ¿verdad? Pero era muy difícil, repito, porque estaban amenazados de muerte. Camus estaba invitado, pero en ese muere en el accidente Camus. No fue. Pero como le digo, era una universidad absolutamente abierta. Tuvimos un profesor que se llamaba Franz Grégoire, que era el mayor experto en el mundo en la relación de Hegel a Marx. Era un canónigo, un sacerdote, y sin embargo, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética le da la máxima condecoración. O sea, era de una apertura del padre Yves Calvez, el jesuita especialista en Marx. Yo tuve una encerrona con él, un ciclo de conferencias. Era una universidad absolutamente abierta a todo. Cada mes le dieron el doctorado, el honoris causa de la universidad. Eugen Fink, todos los grandes filósofos de todo lado. Era una vivencia intelectual extraordinaria, filosófica y lo maravilloso, política, ¿no? Y lo maravilloso es que uno estaba a la par de ellos, se sentaba con ellos, estaba así, y era el que había publicado un libro famoso que estaba causando, digamos, impacto. A los 6 meses lo tenía uno dando conferencias ahí. Lo mismo pasaba en ciencias. Un japonés que descubrió una partícula elemental de la materia y le dio un premio Nobel en física, a los 6 meses estaba dando un ciclo de conferencias. Era una diferencia. Y además Europa
estaba viviendo una época maravillosa. Era la época del mercado común europeo, estaba De Gaulle de presidente, Adenauer en Alemania, porque usted sabe que Europa no existe, existen Alemania y Francia. Esos son los grandes poderes, son lo que llamamos las dos orillas del reino. ¿Sí? Inglaterra que se arrima un poco corriendo detrás, pero el poder real, como ahora se ve con la Merkel, el poder real es Alemania y Francia. Usted me preguntó por las influencias. Mire, mi profesor de filosofía contemporánea era Alphonse de Wallens, usted lo conoce. Era Sartre, una vez dijo, Sartre era muy pedantillo, alguna vez dijo que era el único que lo entendía él era de Wallens. De Wallens es el gran traductor de Heidegger, era uno de los grandes filósofos del existencialismo. Fue mi profesor de filosofía contemporánea. El profesor de lógica era Joseph Dopp, que es el manual que usábamos, lo tradujeron en Gredos, ahí está en Gredos. Joseph Dopp era secretario general de la Asociación Mundial de Lógicos. Por cierto, hacía el examen él, sentado en un sillón en la casa y tenía un gran perro. Nunca se casó, tenía un gran perro, entonces lo acariciaba y le hacía unas preguntas. Y el otro, el gran genio, con el cual llevé por lo menos seis cursos, fue Ladrier. Jean Ladrier, sí. Que ahora le tienen un instituto dedicado a él, Jean Ladrier, considerado de los grandes genios del mundo actual. Él tenía una licenciatura en matemáticas y un doctorado, entonces fue mi profesor de historia de la ciencia, de cosmología y teoría de la ciencia, y seminarios de graduación, seminarios de licenciatura sobre la relatividad del espacio y tiempo en Kant, y luego sobre teoría de la relatividad. Yo llevé el curso doctoral de él, fue sobre teoría de la relatividad de Einstein, con Ladrier llenado ese pizarrón de fórmulas imposibles. Y en una de las lecciones que yo recibí con usted nos contaba anécdotas de Ladrier, que vivía en una casa en la misma universidad. A la par, en el centro de la ciudad existe lo que se llama el viejo mercado, Oude Market, en neerlandés. Bellísimo, la ciudad es bellísima, la vaina. Es una ciudad totalmente universitaria, o sea, es una ciudad que tiene 30.000 habitantes y tenía 25.000 estudiantes, o sea, vivía de la universidad. Cuando estaba a vacaciones aquello parecía un cementerio. Y Ladrier en el segundo piso, de abajo había una venta de frutas, y en el segundo piso vivía él, muy modestamente, nunca se casó tampoco. Y entonces cuando uno le pedía una cita para ir a hablar con él, con el frío de 10 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, ponía la calefacción. Él era un místico, y entonces él no tenía calefacción, solo para atender a un huésped ponía la calefacción. Mi tesis doctoral fue sobre filosofía de los valores, Wertphilosophie. El fundador, el creador, es Max Scheler, que era profesor en los años 20 en la Universidad de Colonia. Entonces yo me fui a vivir cerca de Colonia. Alguna vez fui a algunas conferencias como estudiante libre, pero era fundamentalmente aprender alemán, aunque mi tesis doctoral en sentido estricto no fue tanto sobre Max Scheler, sino sobre la fundamentación epistemológica de la filosofía de los valores. Y una investigación sobre cuál es la base antropológica y epistemológica de la filosofía actual de los valores. Fundamentalmente yo estudié la filosofía de los valores de Louis Labelle, dos grandes tomotes que hay ahí sobre él. Entonces, ¿cuál fue la raíz hasta llegar a Kant, al Kant de la crítica de la razón práctica y al primer Fichte? Entonces, eso es un aporte, porque nadie lo había dicho, lo digo con todo orgullo, nadie, es un aporte novedoso, o sea, como la raíz última epistemológica con los logros, pero también con una crítica que es una concepción todavía muy subjetivista, para decirlo en lenguaje marxista, parte de un concepto burgués del hombre que es el hombre no definido como estructura social, sino como individuo. El tema de la filosofía de los valores es un tema muy del siglo XX. Yo estoy pensando seriamente, tengo ya en la mente
el guión de la película, la estructura para hacer una filosofía de los valores, porque a mí no me gusta la ética tal como ustedes la imparten, porque eso cae en el moralismo. Y yo soy antimoralista, o sea, yo no me gusta Torquemada. O sea, sí, usted es bueno y usted es malo. ¿Y quién soy yo para decir que usted es bueno y usted es malo? Entonces, una nueva concepción, ver las cosas no desde la moral que juzga. Usted está portando mal, usted es malo, ¿sí? Un poco como Botón Solís ahora. Sí, no, sino verlo desde el punto de vista de qué es la moral, por qué hay ética. Bueno, la diferencia entre ética y moral, ¿verdad? ¿Por qué hay ética? Porque uno se enamora del bien. Entonces, tiene que enamorarse del bien y eso lo lleva a repudiar el mal, pero no al revés. Decir que el mal es terrible y entonces si usted hace el mal, usted va al... Bueno, antes existían los infiernos, ahora no, pues usted se va a la cárcel o qué sé yo, o en los medios de comunicación lo denunciamos como un depravado o como un corrupto, qué sé yo. No, enamorémonos del bien y entonces, sin mucho condenación, uno va a repudiar el mal. Y la filosofía de los valores es eso, busca y enfatiza sobre todo el aspecto no compulsivo de la ética, el aspecto libre. Es un acto de libertad, además de que no hay una imposición de reglas, sino que los valores los construye. Eso es muy del existencialismo. Los valores los construye la opción humana. El ser humano va construyendo los valores. Más vivencial que prescriptivo. Correcto, exacto. ¿Por qué? Porque es básicamente una incitación al bien y muchísimo más que una condenación del mal. La condenación del mal aparece como consecuencia de que existe el bien. Bueno, un poco ya está en San Agustín, que decía que el mal no existe, que el ser, lo real, lo que el ser existe es el bien y que el mal es la ausencia del bien. Eso es San Agustín. Luego usted regresa a Costa Rica. ¿En qué año regresa a Costa Rica? Yo regresé a Costa Rica a finales de enero, en febrero del 65. Comencé a dar clases en educación superior en el seminario mayor durante 5 años. Yo tuve los cursos de filosofía sistemática e historia de la filosofía. Es decir, que en marzo, el 1 de marzo del año entrante, voy a cumplir 50 años de ser profesor. ¿Y cómo fue su contacto con la Universidad de Costa Rica? Bueno, ellos se dieron cuenta, don Teodoro Larte, Láscares y todo, porque yo traía un doctorado a la vaina. Y entonces, Nuria Raventós era profesora de Historia de la Cultura en Estudios Generales. Una persona muy abierta, muy culta. Y Teodoro Larte daba cursos de Teilhard de Chardin. Porque Teodoro Larte, la gran debilidad del libro de él es sobre eso, es su antropología filosófica. Era el curso de él, metafísica y antropología filosófica. Entonces daba cursos y entonces organizan un seminario sobre Teilhard de Chardin y me invitan a mí a dar en la última conferencia, que era las relaciones entre teología y Teilhard de Chardin, pensando que yo iba a condenar, cuando yo hice un elogio. Usted en ese momento no era profesor en la Universidad de Costa Rica, pero No. su primer contacto fue con Esos fueron mis primeros contactos. No, mi primera conferencia fue en la Facultad de Derecho. Creo que fue ya en el 66, al año siguiente de haber llegado. El profesor de filosofía del derecho era Carlos José Gutiérrez y tenía un alumno que se llamaba Luis Paulino Mora, que es mi primo hermano. Él, mientras fue estudiante, Luis tuvo contacto conmigo porque siempre fue como un hermano de la familia. Él era hijo único, entonces era mi hermano mayor, fue su padrino, y entonces él fue como miembro de la familia. Entonces me mandaba grabaciones y todo eso, me contaba los chistes de Don Chicolich, porque a Don Chicolich le sacaba muchos chistes. Y cuando llegué, él me invitaron, le dice a Carlos José que por qué no me invitaron a una conferencia.
Al mismo tiempo daba prolegómenos del derecho, o sea, introducción al derecho, José Miguel Alfaro, y tenía como alumno a Luis Garita. Entonces se pusieron de acuerdo los dos grupos en el auditorio de derecho. Yo di mi primera conferencia que se llamaba Lo jurídico como valor o el valor jurídico. Era ver, es que la ventaja de la filosofía de los valores es que abarca todo. Absolutamente. Es un enfoque diferente de la filosofía. La ciencia no la ve como teoría de la ciencia, sino la ciencia como valor, el valor de lo científico, el valor de lo estético. Entonces me permite hablar de todo. Entonces yo di la conferencia sobre el valor de lo jurídico. Mientras fui profesor en la universidad, yo fui profesor 37 años. En la universidad fui profesor 32 años. Yo di 6 seminarios sobre filosofía del derecho. Los seminarios que di eran sobre filosofía del derecho y filosofía política en Kant, fue el último, Kant, Fichte y Hegel, pero fue tanta la materia que me quedé solo en Kant, pero como le digo, tenía yo 7 estudiantes del último nivel ya de graduación de la Facultad de Derecho. Entonces, la importancia de la filosofía de los valores es que todo lo ve desde ese punto de vista. Entonces no hace compartimentación, ¿verdad? Usted es abogado, usted es científico, no, lo ve todo desde claro, fundamentado en la antropología. Es el concepto del hombre lo que está en la base y el hombre como creador de valores. Entonces, no es que existe la ciencia, yo les digo a los científicos, la ciencia, ustedes dicen la ciencia, dice mentira. La ciencia no existe, nadie ha visto caminando la ciencia por la calle, no tiene olor, ni sabor, ni sexo. La ciencia es un método de disciplina de la mente, lo que existen son científicos, seres humanos que emplean el método de la ciencia, pero esos seres humanos tienen errores, tienen debilidades, tienen ideología, tienen tradición religiosa, nacionalidad, tienen prejuicios como cualquier hijo de vecino, nada más que emplean el método científico que es la observación experimental y la formación matemática de los constantes y variables de los objetos de observación. Eso es lo que llamamos por ciencia. Pero entonces, ¿por qué la ciencia es importante? Porque el ser humano le acuerda un valor. Si no, no tendría importancia. Y lo mismo el arte, lo mismo la política, lo mismo todo. Esa es digamos, la enorme importancia que tiene la filosofía de los valores. Quisiera preguntarle cuál era la situación del clero costarricense en ese momento. El choque profundo es que encuentra una iglesia en estado de postración sumamente conservadora por culpa fundamentalmente de una jerarquía muy plegada al Estado, perdió su dimensión profética de denuncia, cuando la iglesia costarricense tenía una tradición gloriosa, con el obispo Til, con Jorge Bolio, y como señor, sobre todo como señor Sanabria. Las fuentes del cristianismo social en Costa Rica, yo explico estas 3 grandes figuras. Entonces el choque fue tan fuerte que cuando yo entro en contacto con la universidad y después con los grupos, la Juventud Universitaria Católica, que es la que hace el motor de las denuncias de Alcoa. Esa gente es la que hace las denuncias de Alcoa. No fue la juventud del Partido Comunista, ellos se vinieron después. Es la teología de la liberación en el año 68. Entonces eso me lleva a la ruptura. No, yo aquí no puedo vivir. Entonces, y la universidad ya me conocían, incluso yo fui en el año 68, hay una reforma en la Escuela de Lenguas Modernas. Y entonces ponen para el último año de graduación un curso que se llama Filosofía y Literatura. Filosofía y Literatura en francés, me lo dan a mí, me piden a mí, yo soy profesor en el seminario y sin embargo lo doy, Filosofía y Literatura en inglés que lo da Claudio Gutiérrez. Pero en mayo del 68, Óscar Mas Herrera daba un seminario sobre tomismo y le dieron una beca, entonces se fue con la beca. Y Víctor Brenes era el director, dejó eso guindando. Entonces Víctor me llamó, fue mi primer curso que di en la universidad.
Y luego en el segundo semestre di el seminario sobre filosofía y literatura, que cogí a los grandes novelas ensayo de la existencia. Malraux, La condition humaine, de Albert Camus, La peste, y Sartre, La náusea. Esos fueron los libros que comentamos. Muy bonito porque fue un seminario abierto a todas las tres escuelas. En el año 69 ya mi choque con la iglesia fue tan fuerte que yo tuve una crisis nerviosa, depresiva. Entonces dije, no voy a dar. Tengo todos los cursos en el seminario, cursos de filosofía sistemática, historia de la filosofía, y en la universidad no, me enfermé, prácticamente me enfermé. Entonces Láscaris dice, no quiero o no queremos en filosofía en la universidad que usted se separe, lo voy a nombrar asistente mío. Y me nombró, dice, por supuesto asistente de honor, ¿cómo va a tener yo usted asistente? Pero entonces ese año 69, que fue el año decisivo de la ruptura, ya en el año 70, entré ya de tiempo completo a la universidad, en marzo del 70, y en abril del 70 sacan a concurso y yo gané. Oscar Mas y yo ganamos tiempo completo en estudios generales. En el 71, entonces ya Víctor Brenes me pidió medio tiempo en la Escuela de Filosofía y medio tiempo en estudios generales. En el año 72 nombran a Roberto Murillo director y entonces Roberto Murillo me pidió de subdirector. Y entonces en el 73 Roberto renuncia, porque Roberto no era cosa administrativa. Me nombran a mi director. Entonces yo llego a ser director muy pronto. O sea, yo en el 70 había entrado a tiempo completo, ya en el 73 tienen que dispensarme porque ni siquiera era adjunto. En el 82 llegué a ser catedrático y en ese momento se organiza la Universidad Nacional y por solicitud del padre Núñez, que es el padre de la Universidad Nacional, don Pepe, terminando ya su administración del 70 al 74, me nombra en la comisión organizadora de la Universidad Nacional hasta el año 75, que nuestra tarea era elaborar el estatuto orgánico. Cuando lo terminamos, el que hace el discurso de entrega en el año 75 soy yo. Y entonces gano medio tiempo en la Universidad Nacional. Yo fui en el Seminario Mayor 5 años, prefecto de estudios e incluso en los últimos 2 años director espiritual. El director espiritual tiene un poder enorme porque tiene el poder por dentro, lo que fue Rutilio Grande como señor Romero. Es el confesor, es el que maneja lo más sagrado que son las conciencias. Entonces, una ruptura como esta no puede hacerse de la noche a la mañana. Uno tiene que respetar su subconsciente. Yo me dije a mí mismo, no se puede quitar una sotana por fuera si no se la quita por dentro. Y de hecho, pues yo, ya en la universidad, nadie pensaba que yo era cura, era una persona absolutamente normal. Tenía que hacerlo. Incluso yo escribí un artículo en La República, porque yo desde los 68 colaboro en la prensa. Primero en la página 15 de La Nación, después ya con mis ideas de izquierda, ya La Nación, que representa la ultraderecha de este país, pues la ruptura. Yo dejé de escribir, antes de que me echaran, yo dije, no vuelvo a escribir aquí. Pero se funda el Semanario Universidad con Manuel Formoso, director, ahí escribo yo, y también en La República, que siempre fueron muy abiertos conmigo, y ahí escribí un artículo diciendo, a comienzos de los 70, un sacerdote no puede ser plenamente humano si no tiene primero una profesión para no vivir de las limosnas, porque vivir de las limonas es humillante, cualquiera que sea. Segundo, si no tiene una opción política libre, porque mi salida también cuando yo me enrolé en cosas creamos un movimiento socialista y eso era terrible. Y el tercero, si uno no tiene una opción afectiva, o sea, casarse, una esposa, etc.
Eso lo escribí y lo realicé. O sea, era porque lo estaba realizando, no era una teoría solamente. Pero entonces yo inicié un proceso más lentamente. Primero, tener seguridad económica, profesional, construir la casa aquí, en el comienzos del 73 la terminé, y ya después inicié el proceso en Roma. Yo salí formalmente, o sea, no fue simplemente que me fui, yo hice el proceso en Roma, y organizando la Juventud Socialista, organizando células del movimiento del Partido Socialista en la universidad, pues me encontré con Cinia y comenzamos un noviazgo muy lindo, precioso, y el matrimonio ha sido también maravilloso. Y fruto de ese matrimonio hay 3 hijos. 3 hijos. Don Arnoldo, de su experiencia política, ahora hablábamos de que usted es uno de los fundadores del Partido Socialista costarricense. Sería interesante que nos contara el contexto en el que surge esta iniciativa de fundación de un partido de izquierda como fue el Partido Socialista Costarricense. Eso se da al calor del crecimiento de la izquierda. Recuerde que el marxismo, digamos, comienza a introducirse a finales de los 60, comienzos de los 70 en la Universidad de Costa Rica, que dejó de ser algo así prohibido, monstruoso, etc. Y es dentro de ese movimiento que se da el COA, en abril del 70, ¿verdad? Entonces al final, en octubre de 1970, hay una mesa redonda en Estudios Generales, con todo este fervor de la juventud. Recuerde que en mayo del 68 en el mundo, la juventud comienza a ser un sujeto histórico. Si la juventud deja de ser una edad en la vida y se convierte en una sensibilidad, en una visión de mundo, se convierte en una manera de ser hombre o mujer en este vida. La juventud comienza a tener su propia voz. Es el despertar de la juventud como sujeto propio en la historia. Eso en el mayo del 68, eso llega aquí al COA en el 70. Al COA del 70 fue muy importante porque yo era profesor del Sancler. Sancler era el mejor colegio de Costa Rica en ese momento, con monjas norteamericanas muy bien formadas. Y entonces comencé una tarea de preguntarle a las muchachas, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted qué va a hacer? A cuestionarlas. Y esas muchachas, siendo de las... Yo tuve a la hija de Chalo Facio, a la hija de Calderón, a la hermana Junior, que mataron o murió en un accidente después. Toda esa gente que es la primera generación de mujeres, como generación. Había habido mujeres maravillosas, Yolanda Oriamuno, Carmen Naranjo, Elizabeth Odio, etc. Pero primera generación, como generación de mujeres que deciden ser mujeres ellas, no la esposa de fulano de tal, sino ellas. Y ahí están a Cristina Rossi, gente así, que yo me siento un poco, digamos, partícipe en eso porque mi formación fue comenzar a cuestionarlas. ¿Qué va a hacer usted como mujer en la universidad? Don José Joaquín Trejos fue el antecesor de don Pepe, o sea, fue presidente del 66 al 70. Y él introdujo la filosofía en quinto año y no había nada de nada. Entonces había que preparar profesores, incluso él convirtió la Escuela Normal de Heredia en Escuela Normal Superior. Láscares me llamó para dar cursos, yo di curso en Heredia para preparar. Con Adelita Aguilar íbamos al Napoleón Quesada, etcétera, a hacer prácticas dirigidas. Láscares y yo dirigíamos prácticas y me pidieron dar las monjas de Escazú, Claudio Gutiérrez escribió un folleto de secundaria, entonces yo di ahí filosofía. Don Arnoldo, hay una faceta muy importante que usted vivió y vivió activamente. Estamos hablando de la década de los 70, de los 80, en un entorno latinoamericano bastante convulso, de dictaduras de seguridad nacional, Centroamérica también con una situación
caótica por las dictaduras que había. Me gustaría que nos contara su activo papel en esos momentos, porque sabemos incluso que usted ayudó a personas que eran perseguidas políticas en estos países. Que nos contara un poco de esta experiencia. El Partido Socialista se inicia como le decía, en octubre de 1970 tuvimos una mesa redonda en el Auditorio Abelardo Bonilla sobre cristianismo, marxismo y cristianismo, donde participó Rodolfo Cerdas, Óscar Mas Herrera y Arnoldo Mora. Eso fuimos. Y era un éxito tal que llegaron los conserjes a echarnos después de las 10 de la noche porque ya había que cerrar el auditorio y nadie quería irse y estaba aquello repleto, hasta en los corredores había muchachos. Entonces a la salida yo le dije a Álvaro Montero, esto hay que continuarlo. Él venía llegando con un doctorado en economía política de París. Entonces yo dije, sí, esto hay que continuarlo. Entonces unos días, 3 semanas después, él convoca una reunión y comenzamos primero con el movimiento socialista, después se convirtió en Partido Socialista. Pero en eso vino en el año, todo el fervor era que era un socialismo democrático debido a la experiencia de la Unidad Popular en Chile. Nuestro gran héroe era Salvador Allende, nuestro modelo, y nosotros muy ligados al Partido Socialista Chileno, tanto que tuvimos una entrevista aquí con Clodomiro Almeida, que era el canciller, cuando hay una reunión de la OEA aquí. Almeida iba a ser el sucesor de Allende. Viene el golpe de Estado y se instauran, por influencia sobre todo de Kissinger y de Nixon, se instauran el fascismo abierto en América Latina, que se llaman los regímenes de seguridad nacional. Pues Pinochet en Chile, Videla en Argentina, en fin, se instauran todos y dictaduras por todo lado. Entonces nosotros organizamos fundamentalmente la solidaridad. Y yo me ocupé de la solidaridad. Era la cabeza un poco visible, cómo aceptar a toda esa oleada, básicamente de intelectuales que fueran profesores en la universidad, los chilenos en teatro, en toda. Ellos representaron una inyección, un aporte extraordinario, ahí estuvimos metidos de cabeza nosotros, ¿verdad? En el 74 al 78 se organiza la guerrilla con los sandinistas en Nicaragua, con el Frente Farabundo Martín en El Salvador, la guerrilla en Guatemala, sobre todo el Ejército del Pueblo con Pablo Monsalto. Sí, la respuesta frente a las dictaduras militares, ustedes nos impiden construir un socialismo por elecciones civilizadamente, como matan, asesinan a Salvador Allende, miles y miles son asesinados, la dictadura militar, tanto en Chile como en Argentina, coge a todos los movimientos de izquierda, los líderes, los mete en un helicóptero, los arroja al mar. Pues entonces lo que quieren es la guerra, pues la guerra es la guerra. Y entonces organiza la guerrilla. Es un principio fundamental, usted sabe, la ética, el derecho a la insurrección frente al despotismo. Y Costa Rica tiene una tradición de asilo político desde finales del siglo XIX. Recuerde que todos los que eran perseguidos liberales de América Central venían para acá y tenemos un montón de figuras importantísimas de los pensadores liberales, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses que se vienen a exiliar a Costa Rica. Resulta que aquí había venido un abogado de los sindicatos de izquierda de El Salvador, Rubén Aníbal Calderón, y estaba organizándose la Universidad Nacional, donde hay un instituto de estudios del trabajo y esto, y entonces él es profesor porque él es experto en derecho laboral. Entonces vienen y le dicen al padre Núñez, tiene que echar a este hombre,
porque él tiene estatus de que le había dado el embajador de El Salvador. Él iba a ser asesinado, pero iba caminando por la acera frente a la embajada de Costa Rica, esas cosas maravillosas, y salta y entra ya a territorio costarricense. Y el embajador que lo ve, Segreda, se da cuenta de eso y le da estatus de perseguido político, y entra aquí como perseguido político. Entonces viene Charpentier con la orden por parte de los norteamericanos de quitarle el estatus. Entonces nosotros dijimos, no, de ninguna manera. Costa Rica siempre ha tenido una tradición de recibir a los perseguidos políticos, de asilo. La Federación de Estudiantes la tiene la izquierda, Manuel Delgado es el presidente. Entonces lo meten ahí al comedor estudiantil de la universidad. Y entonces el gobierno amenaza con violar violar el campus, mandar la policía a recoger. Entonces nosotros decidimos que yo me lo traigo a mi casa. Pero eso es un acto político. Un acto político, lo político es, como usted bien lo sabe, es lo público. O sea, la guerrilla puede ser clandestina, pero lo político o es público o no es político. Entonces yo lo recibo aquí en mi casa. A los 10 días viene Steiner, que se llamaba, es el procurador general de la República. Procurador es, como usted sabe, el abogado del Estado. Sí. Vino a decirme, don Arnoldo, usted tiene que entregar a la policía de Costa Rica a Rubén Aníbal Calderón. Le dije, ¿usted cree que yo traje un exiliado a mi casa para entregárselo a la policía? Usted no sabe con quién está hablando. Me dice, ¿va a tener problemas? Le digo yo, sí, señor. Soy yo el que voy a tener problemas, no usted. El asunto es mío, no suyo. Al otro día vino la policía, me rompió la puerta y se lo llevó. Pero estaba toda la juventud aquí. Alberto Salón y todo eso. Y Manuel Delgado inmediatamente coge el teléfono y le digo yo, no lo suelto si lo mandan a El Salvador, porque si lo mandan a El Salvador, en la escalinata lo matan. Me dice, no, va para Panamá. Entonces Manuel llama a la Federación de Estudiantes de Panamá, que es de izquierda también, y le dice, vayan a la escalinata a comprobar que él está aquí y nos avisa, que él llegó en el vuelo y nos avisa. Y efectivamente ahí llegó. Daniel Oduber recibe la víspera a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Mundial de Iglesia, presidida por el obispo Federico Pagura, el papá de Rubén Pagura. Y él se comprometió a que no iban a invadir mi casa. Y al día siguiente lo hace. O sea, eso había sido decidido por la Embajada Americana, punto. Ahí donde manda capitán, no manda marina. Cuando se es una colonia no hay tutía. La metrópoli manda. Y nosotros nos convertimos entonces en el patio estratégico, la retaguardia estratégica de la última gran batalla de la Guerra Fría, que fue la lucha en Centroamérica. Los sandinistas, los salvadoreños, y se reunían aquí, nos reuníamos aquí, los comandantes y todo eso. Claro, mi teléfono intervenido y todo. Pero amenazaba muerte, a Cinia la amenazaban de muerte, a la 1 de la mañana sonaba el teléfono amenazándola de muerte a nosotros, y así criamos a nuestros, por lo menos a los varones. La más pequeña no se dio cuenta de eso, pero nosotros sí, así no, sí, yo lo digo sin ninguna vanidad, era jugarse la vida, no solo de uno, sino a mí me seguía, los esbirros del Salvador me seguían cuando yo llevaba a Juan Manuel chiquito 2 años a una guardería, me lo seguían por detrás. Y eso fue lo que cuando llega el farabundo Martí al poder, me da la máxima condecoración, que es eso. Don Arnoldo, y luego la faceta de otra actividad política suya que es muy interesante, la faceta como ministro de Cultura. En marzo del 94 estoy en la facultad de decano, sentado ahí en mi escritorio, y me entra una llamada. La invita a la primera dama electa, digamos, a almorzar. Entonces me vengo yo aquí a mediodía a ponerme la corbata y me dice, sí, ¿y para qué es la cosa? Le digo, mira, no debe ser que me va a pedir o que haga una asesoría en materia
social o en materia cultural. En materia social, como soy de izquierda, les va a dar miedo. Seguro eso en materia social. ¿Y qué vas a hacer? Digo, depende de lo que me proponga. No puedo decir nada. Pero fui a almorzar cuando de un momento a otro ella me dice, no, yo quiero que usted sea nuestro ministro de Cultura. Casi me partió el rayo. Entonces le recordé todo el programa de izquierda. Pues yo no voy a aceptar si no se acepta un programa, una idea, pues yo no estoy buscando puestos de nada, ni nunca ambicioné nada. Tengo que agradecerle al gobierno y a Figueres que me dejó autonomía. Yo nombré el que quise, nunca nombré pegabanderas, ni nada de esas cosas. Sí existía el Festival Internacional de las Artes. Yo creé el Festival Nacional. Entonces, un año Festival Internacional, otro para promover el arte. Entonces, cultura no es lo que San José, no es lo que el Teatro Nacional, eso fue mi pleito con Beto Cañas, decide. Le vamos a llevar cultura a los campesinos. O sea, que los campesinos son una manada de idiotas, no tienen cultura. Cultura es lo que produce el pueblo desde abajo. La cultura o es popular o no es cultura. Una cultura elitesca rompió sus raíces con la conciencia del pueblo. No existe cultura nacional, las culturas son regionales. La nación es el mosaico de las regiones. Porque si decimos cultura nacional en la capital, imponiendo colonialmente a los demás lo que es cultura. No, el Caribe tiene su propia cultura, que no es la cultura de San José. Hay que respetarla y desarrollarla. Guanacaste tiene su propia cultura. Entonces yo creé 3 regiones, la meseta central, Guanacaste y la zona del Caribe, no el Atlántico. Nosotros no tenemos aguas con tenemos aguas con el Caribe, no con el Atlántico. Y creé 2 más, que son las 2 fronteras. De San Carlos para allá ya existe una cultura ticúnica. Y de San Isidro General para abajo está muy ligada a Chiriquí, a todo eso, porque recuerda que eso era costarricense. Bocas del Toro y Chiriquí, eso lo perdimos. Pues. Pero eso era, entonces son 5 regiones culturales. Y comenzamos a desarrollar las casas de la cultura. En Limón, eso que era el edificio Correos, le metimos millones para en San Carlos, y después ligar cultura con deporte, de acuerdo con la tradición olímpica de Grecia. Y entonces, los Juegos Nacionales se unían a actividades culturales. Usted ha sido un autor prolífero, como lo demuestra esta obra densa que usted ha escrito sobre intelectuales de América Latina. Tenemos, aquí por está, ejemplo, la filosofía, una historia de la filosofía latinoamericana, que es la primera en Centroamérica. Y también está el libro del arialismo de Rodó a García Monge. A mí me interesa su opinión sobre algunas de estas figuras relevantes que con frecuencia menciona usted en todas estas obras. Por ejemplo, les cito, me interesaría escuchar sobre José Martí, sobre Joaquín García Monge, sobre José Enrique Rodó y sobre Rubén Darío. Bueno, de Rubén Darío, mi discurso de incorporación a la Academia de la Lengua es precisamente la estética, Rubén Darío y la estética del modernismo, que está en el sitio de internet de la Academia de la Lengua, que precisamente lo ligo a todo lo que es el surgimiento del modernismo. A mí de manera particular me interesó mucho el siglo XIX, la creación del Estado-Nación, este libro, Historia del Pensamiento Costarricense, que prolonga el de Láscaris. Láscaris, recuerda, es el creador de la historia de la filosofía costarricense, luego centroamericana, pero yo lo concibo más bien como un manual, y de hecho se usa en los cursos de educación cívica y como historia del pensamiento costarricense, en torno a un concepto eminentemente político. El siglo XIX, la creación de los Estados-Nación, y la enorme admiración por Costa Rica, que es capaz, porque Láscaris dice, no se puede crear un Estado si no hay un pensamiento filosófico. Y entonces yo divido 2, lo que se llama pensamiento y filosofía. La filosofía es ya lo profesional, y eso surge a partir de 1900. Es que en Francia, con los liberales, la separación de la Iglesia y del Estado, se introduce la filosofía como una asignatura en la secundaria, entonces se crean los manuales de historia de la filosofía como Émile Breillat,
que es el más conocido. Y aquí el Río de la Plata, o sea, Buenos Aires y Montevideo, son muy influenciados por Europa. Entonces, con los filósofos como Romero, como Korn, Alejandro Korn y otros, se comienza a crear la filosofía profesional. Y aquí el primer filósofo profesional es Moisés Vincenzi. Si el primero que dice, no mire, yo no quiero ser literato, no quiero ser, ¿qué quiere ser usted filósofo? ¿Cómo? ¿Filósofo? En 1916, usted se va a morir de hambre. Dice, sí, me voy a morir de hambre, pero voy a ser filósofo. Y entonces comienza a estudiar Nietzsche. Y yo tengo un ensayo que usted conoce en la revista Filosofía, donde analizo por etapas. Fui el titular de la Cátedra de Filosofía Contemporánea, yo la renové. Cuando yo llegué a la Escuela de Filosofía, daban Historia de la Filosofía Contemporánea, 2 lecciones, un semestre, siglos XIX y XX. Yo dividí 4 lecciones para el siglo XIX, un semestre, 4 lecciones para el siglo XX, y filosofía contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta el existencialismo. De ahí sale Perspectivas Filosóficas del Hombre, que es el concepto de hombre en lo que considero los 50 principales filósofos del mundo. Pero en Costa Rica divido Historia de Pensamiento, que es siglo XIX, porque son gente que tiene una formación filosófica, pero que son abogados, que son políticos, que son educadores. Y a partir de 1900, cuando surge el que quiere ser solo filósofo, como Moisés Vincenzi, y entonces los 3 grandes figuras, Moisés Vincenzi, Abelardo Bonilla y Jorge Bolívar. Ya después viene la reforma de Rodrigo Facio, donde la filosofía se convierte en parte del currículum. Tenemos ya una filosofía institucionalizada, donde se trae a Láscaris, que juega un papel decisivo, y también están españoles que habían venido desde antes, como el caso de Teodoro Larte. Pero me interesa también pensadores, un pensador latinoamericanista, es decir, la lucha por la soberanía, la lucha por la identidad nacional ha sido, y por la identidad latinoamericana, ha sido un tema central en que he ligado filosofía con creación literaria. Entonces el modernismo, luego el realismo mágico, lo real maravilloso, y el boom. Yo fui el primero que dio cursos en la Facultad de Letras a principios de los 70 sobre los grandes maestros del boom, García Márquez, Rulfo, Sábato, Vargas Llosa, el primer Vargas Llosa. Eso es lo que me lleva a escribir sobre esos temas, tengo varios, y eso es lo que me lleva a que me incorpore a la Academia de la Lengua, porque después me dedico, me especializo en el estudio del ensayo. Cuando fui, una de las veces que fui, Silvio Rodríguez cumplía 50 años. Entonces fue a verme. Dice, yo quiero celebrar con el ministro Mora mis 50 años. Estaba yo en la residencia que tienen para huéspedes, ¿eh? Cuando, conversando con Silvio, cuando oigo que se para un carro negro, un automóvil negro. Era uno de esos Mercedes de hace 50 años. Le digo yo a Silvio, es el comandante. Porque ya otra vez había estado yo y él estuvo conmigo hasta como la 1 de la mañana hablando. Y efectivamente era Fidel. Dice, bueno, vengo a saludar al ministro Mora, pero celebrar los 50 años de los 50 años de Silvio. Y entonces estuvimos hablando tamaño, y fue esta foto. Todavía estaba pochotón.
La identidad de nuestra América en el 2008 y el libro de Arialismo de Rodó a García Monge en el 2008. Como se puede apreciar, estamos ante un intelectual y académico con una prolífera producción, pero que sea el propio don Arnoldo quien nos narre facetas de su vida. Y quisiera empezar por preguntarle de su niñez en Palmares y de su educación primaria y secundaria. La infancia es importante porque alguna vez me preguntaron en la universidad por qué yo era filósofo. Yo dije, porque mi madre me parió para eso. O sea, yo me siento filósofo de vocación, profesión. Nací cuando mis padres ya tenían una edad madura, mi madre 41 y papá 44, iba a cumplir 45. Mi padre fue un gran luchador social, fundador de las cooperativas de Palmares, primero de tabaco, la primera cooperativa antiimperialista de la historia, de Costa Rica, contra la República de Tabaco. Palmares es el pueblo más organizado social y políticamente de Costa Rica, o sea, con Mas Dumas, Víctor Hugo, en fin. Yo solo, educación pública, solo tuve los 2 años de kinder y la primaria. El resto fue formación de la iglesia. Pero fue una formación extraordinaria. Figúrese que teníamos una lección diaria de latín, una lección diaria de griego. ¿Con los padres paulinos? No, eran costarricenses. Primero fue Monseñor Odio, que fue como mi segundo padre, padre Carlos Joaquín Alfaro después. Surgió gracias a la influencia de un amigo, Javier Solís, una beca en la Universidad de Lovaina. Entonces obtuve dispensa de Roma porque uno se puede ordenar solo con 24 años, yo tenía 23 y medio. Y me fui y ahí saqué bachillerato, licenciatura y doctorado en Lovaina, en 4 años. Del 60 al 64 yo regresé en el 65 porque hice mi investigación de tesis doctoral en Alemania y después estuve también 6 meses en el norte de Inglaterra para mejorarlas. Usted sabe que en filosofía, en doctorado, pues se le exigen a uno el dominio total de los 34, 36 kilómetros cuadrados, tiene 32,000 habitantes y está en los más altos niveles de vida. Yo fui el hijo de un intelectual, digamos, que llegó hasta el Liceo de Costa Rica, no sacó el bachillerato a principios de siglo, lo cual era extraordinario en esa época, ¿verdad? Y leía mucho y dentro de ese contexto me formé yo. El primer libro completo que leí fue La Guerra del Peloponeso de Tucídides. Fue el primer libro. Después, la literatura, los grandes maestros de la literatura. El primero que me incitó, que me llevó a, digamos, que me dio el sabor de lo literario, fue Mark Twain, con Tom Sawyer. Tom Sawyer fue para mí el ídolo, digamos, de la infancia, de la finales de la primaria. Ya al finales de la primaria había leído a Alejandro Dumas. En esta semblanza de pensadores costarricenses nos encontramos hoy con el doctor Arnoldo Mora Rodríguez, palmareño de nacimiento, licenciado y doctor por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina en Bélgica, catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Filosofía, vicedecano y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica,
miembro de la comisión organizadora de la Universidad Nacional en el periodo de 1973 a 1975, ministro de Cultura en el periodo de 1994 a 1998, miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua, Premio Nacional de Ensayo Aquileo Echeverría en 1991, también con mención honorífica en 1997, colaborador de revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras, autor de varios libros de ensayo, entre los que podemos mencionar Las fuentes del cristianismo social en Costa Rica en 1989, El ideario de don Joaquín García Monge de 1990, Perspectivas filosóficas del hombre de 1991, que recibió el Premio Nacional de Ensayo, Historia del pensamiento costarricense 1992, La identidad nacional en la filosofía costarricense 1997,